De antemano anunciar que individualmente consideramos razonable la mayor parte de las propuestas contenidas en la proposición no de ley. Creemos que no se puede estar en contra de dotar más recursos a dispositivos sociosanitarios que tratan a las personas con riesgo de suicidio. Sanidad, educación, servicios sociales, eso nos parece razonable. Sin embargo, en esta proposición no de ley, las ausencias, tanto en la exposición de motivos como en la parte propositiva, nos resultan muy reveladoras. En la argumentación presentan el suicidio como si se tratara de una enfermedad genética, de una lotería, de una maldición arbitraria e imprevisible, un trastorno en sí mismo o sin aludir con rigor a su origen o al menos a sus causas conocidas y evitables. Hacen un amago de mencionarlas, cierto es, pero las difumina sospechosamente en un estadio intermedio los trastornos mentales, ¿no? Explican que el 90% de los suicidios se deben a un trastorno mental y eso para nosotros esconde una forma sesgada de entender la causa de los suicidios. Primero porque las patologías sintomáticas muchas veces no se relacionan con tentativas no consumadas, o sea, los suicidios consumados sin tentativa previa, los que más matan, los que son súbitos, inmediatos, muchas veces no tienen detrás ese trastorno mental, sino que está regulado o influido por condiciones socioeconómicas que llevan a esa situación, ¿no? Y eso es más difícil de detectar, ¿no? Personas que se suicidan sin síntoma ni aviso previo porque consideran que su vida es miserable en la situación en la que están, ¿no? Y creemos que las condiciones sociales y económicas pues, son absolutamente determinadas, ¿no? Aparte de ello, hay 20 tentativas por cada suicidio consumado, con un sesgo de género donde las mujeres cometen más tentativas, pero los hombres cometen más suicidios, ¿no? Y claro, nos preocupa cuando se habla de disminuir las tasas de depresión y de suicidio en grupos de riesgo con talleres específicos y entrenamiento en habilidades para la prevención de la depresión y el suicidio, pues parecía que entrenar a los pobres para que aguantasen el tirón, pues escondía cuestiones que deberían de ser tratadas con mayor rigor. Como si intentásemos tratar la obesidad simplemente con pastillas y no alterando las condiciones de vida, las condiciones de alimentación, los hábitos de vida saludable que están en la base de la obesidad, ¿no? Algunos de los estudios que se han visto en los últimos años, no hay tanto un apagón en materia de literatura científica, pues revelan que estamos ante un problema que tiene causas económicas, ¿no? Álvaro Meca y colaboradores en Public Health en el año 2013 relacionan los suicidios en España con los niveles altos de desempleo por zonas geográficas. López Bernal y colegas en el año 2013 también en Public Health encuentran un incremento con la crisis entre los hombres con edad de trabajar. Bartol en el European Journal of Public Health compara el intervalo entre 2006 y luego 2011 y 2012 y encuentran un gran impacto de desempleo como explicación de la causa de los suicidios. En Andalucía, Córdoba y colaboradores en el International Journal for Equity in Health en el año 2014 encuentran un incremento entre los 35 y 54 años y relación con el desempleo como factor de riesgo. Roca y colaboradores en The Lancet en el año 2013 encuentran también un incremento en depresión o ansiedad que relacionan con suicidios y que relacionan además con un mayor riesgo con haber sufrido desahucios, repagos de la hipoteca, etcétera, ¿no? Y condiciones económicas, ¿no? Esto se reproduce también a nivel internacional. Estudios como Reeves y colaboradores en el British Journal of Psychiatry que cifraban en 10.000 los suicidios adicionales en el mundo. 10.000 personas habían suicidado como consecuencias de la crisis en el mundo y consideraban que aspectos como la pérdida de trabajo, las deudas, las ejecuciones hipotecarias estaban en la causa que llevaba a la gente a suicidarse, ¿no? Apostaban por realizar políticas activas de empleo, con un estudio económico de que cada euro invertido en políticas activas de empleo al final tenía un impacto sobre la tasa de suicidio, ¿no? La relación con el desempleo se ha visto también en el Reino Unido, con diversos estudios que relacionan incrementos de desempleo con incrementos de suicidio y en revisiones internacionales de Fálagas, por ejemplo, en el año 2009, en el International Journal of Clinical Practice. En líneas generales, nosotros vemos que han hecho piruetas para presentar, se lo digo con total honestidad, una iniciativa sobre los suicidios que no hablase de los determinantes sociales y económicos que están en la base de los suicidios. Y eso es importante. No se puede seguir los dictados de Garitano y del IBEX 35 que provocan mayor precariedad, que provocan peores condiciones económicas, que provocan peor salario mínimo, mayor empobrecimiento de la población y a la vez alarmarse porque las consecuencias sociales, psicológicas y físicas que producen las políticas que se aplican.
está relacionado. Está relacionado las políticas laborales y económicas que implementamos con las consecuencias sobre las personas. No suceden porque sí. No sucede porque la gente, de momento, tiene una depresión. Sucede porque hay bases que llevan a ello, ¿no? Porque las desigualdades económicas empeoran la salud. La desigualdad social mata. Es curioso que hay barrios de Glasgow o el propio Harlem en Nueva York que tienen peor esperanza de vida que Bangladesh. ¿Por qué? Bueno, por el efecto económico y de la desigualdad, ¿no? Y esto hay estudios, repito también, por ejemplo en Grecia, Branas recientemente, en el año 2015, que han analizado los efectos de las políticas de austeridad. Y analizan la implementación de las políticas de austeridad, por ejemplo en el año 2011, con incrementos en la tasa de suicidios. Cada paquete de austeridad, cada paquete de pobreza, cada paquete de miseria de la población griega iba aparejado con un incremento del número de suicidios en Grecia. Con lo cual, políticas económicas con consecuencias psicológicas, con impacto sobre los suicidios, ¿no? Le quería preguntar, medidas como la reforma laboral, como los recortes en sanidad y educación, como un salario mínimo de miseria, ¿considera que aumentan o disminuyen el riesgo de suicidio? Si no, no tenemos el mapa global. Cierto que los niveles de suicidio son menores en España, cierto que, sin embargo, han aumentado con la crisis. Le vamos a pedir la votación por puntos, porque en el primer punto, si bien entendemos que tiene que haber campañas de sensibilización, una campaña de sensibilización dirigida a la población general, lo ha dicho yo creo que antes Gaspar Llamazares, puede provocar incluso el efecto contrario, un efecto de promoción en vez de un efecto de prevención, con lo cual tiene que ser sobre grupos selectivos y sí que creemos que tendría que ir en esa dirección. Se han comentado también algunas de las medidas multisectoriales que se proponen en este sentido antes, el portavoz del Partido Popular, algunas de ellas las compartimos. En general, se necesitan enfoques más amplios de actuación, no solo el enfoque sanitario, sino el enfoque social. Y sí que le quería recordar, finalmente, que para nosotros hablar de suicidios implica hablar de problemas psicológicos, pero sobre todo implica hablar de problemas de la vida. Detrás de un suicidio hay un problema de la vida. Lo decía el psiquiatra Guillermo Rendueles en un muy interesante artículo donde se preguntaba si en su empresa necesitaba un psiquiatra o un comité de empresa para abordar los problemas psicológicos que decían tener.